está mutado, está inactivado, el desarrollo esperado no va a ser amasculino, ¿sí? Sino que va a ser un desarrollo femenino por ausencia de ese RI. Esto en líneas generales, siempre decimos, hablamos de lo general, ¿sí? El sexo gonadal depende de qué gónada tenga, si es ovario o testículo, o es una gónada que no se ha desarrollado bien, entonces hablamos de una digenesia gonadal. ¿Alguien puede ser XY y tener una gónada que no sea testículo? Sí. Puede tener una gónada que no sea testículo. Seguramente no va a ser un ovario, pero va a ser una gónada digenética. Ahora vamos a ver todas las discordancias que puede haber. Después tenemos el sexo del sistema nervioso, entre comillas, que es cómo es la programación neuronal, neurológica, y la secreción hormonal, que es guiada a partir del sistema nervioso central, que puede tener un individuo. Después, el sexo legal, que es la asignación que se le da desde el punto de vista legal, que todavía nos piden que marquemos los casilleros de femenino o masculino. El sexo de crianza es cómo un individuo ha sido criado. Y después tenemos el comportamiento sexual, la identificación sexual, la orientación sexual, la identidad de género, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar hoy de estos 4 elementos que tenemos acá, que es el sexo cromosómico, el sexo génico, el sexo gonadal y el sexo genital. En un mundo perfecto, como digamos lo esperado, es que todo coincida, ¿sí? Pero bueno, nosotros, las personas, los seres humanos, somos mucho más complejos que lo esperado. Y esto es algo que uno lo tiene que recordar siempre, o sea, nosotros trabajamos con medicina, en biología, y no es matemática, ¿sí? O sea, uno no puede calcular qué es lo que va a pasar, no es un cálculo donde uno pueda predecir exactamente qué es lo que va a suceder, y hay mucha variación entre los individuos. Entonces nosotros estudiamos lo general, y como les digo siempre, cuando algo se escapa de lo general, lo estudiamos, llegamos a saber qué pasa, muchas veces aprendemos a conocer cuáles son los mecanismos normales, o los más frecuentes, para no usar el término normal, que normal también es un término matemático. Bueno, la determinación del sexo cromosómico se va a realizar en el momento de la fecundación. Si la dotación cromosómica es XX, el sexo cromosómico se dice que es femenino, o hablamos de dotación cromosómica XX. Si la dotación cromosómica es XY, diremos que el sexo cromosómico es masculino. Eso es sexo cromosómico, qué cromosomas tiene un individuo. Pero como les mencioné antes, a veces hay 3X, a veces hay 2X y una Y, a veces hay una X y 2Y. En cualquier caso que haya cromosoma Y, se dice sexo cromosómico masculino. La ausencia del cromosoma Y se dice sexo cromosómico femenino. Acá una imagen que ya conocemos del momento de la fecundación. Las mujeres tenemos 23 pares de cromosomas homólogos que tienen loci para los mismos genes, loci para la misma información genética. En cambio, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, es decir, tienen 22 pares de cromosomas autosomas que son homólogos y tienen un par de cromosomas que son diferentes, que es lo que conocemos como par sexual. Sabemos también que en el caso de las mujeres, esto quizás lo vieron el año pasado, el cromosoma X es, en mujeres y en varones, perdón, el cromosoma X es un cromosoma que tiene mucha información genética. Se estima que tiene más o menos el 10% de los genes activos en el genoma están en el cromosoma X. Y en el caso de las mujeres, uno de los cromosomas X se inactiva parcialmente que es un mecanismo evolutivo que permite que en casi todos los genes que están en el cromosoma X, la dosis de información genética sea igual en varones y en mujeres. Si las mujeres tendríamos los 2 cromosomas X activos, tendríamos el doble de dosis de esa información genética con respecto al hombre. Entonces, un mecanismo evolutivo es inactivar parcialmente uno de los cromosomas X y entonces se da el fenómeno que se llama decompensación de dosis. Las dosis de la información genética que está en el cromosoma X, para casi todos los genes, salvo algunos en los que no, es similar en varones y en mujeres. Y el varón
tiene en el cromosoma Y pocos genes, en realidad, pero tiene genes que son, le llamamos genes llave, como ese que le mencionaba, el SRI, que es un factor de transcripción que es, o sea, es un factor de transcripción que va a actuar como activador de varias vías metabólicas de proteínas que intervienen en la diferenciación a masculino. Hay zonas que son homólogas del cromosoma X, ¿sí? Que se llaman regiones pseudoautosómicas. El X y el Y se aparean en meiosis por esas regiones pseudoautosómicas y puede haber intercambio de material genético entre los dos cromosomas. Ahora vamos a ver qué importancia tiene. O sea, que el que tiene dimorfismo en sus gametas es el hombre. Entonces, si la fecundación se produce con un espermatozoide X, es de esperar que el sexo cromosómico sea de XX. Si la fecundación se produce por un cromosoma Y, es de esperar que el sexo cromosómico sea masculino. Esto es al azar, ¿sí? Si uno toma una población determinada, la mitad de los nacimientos van a ser de hembras y la mitad va a ser de machos. Esto es esperable a nivel poblacional. Después habrá familias donde tengan 5 hijas mujeres y habrá otra que tendrá 5 hijos varones, pero a nivel poblacional se cumple lo del 50%. Así se ven los cromosomas, esto lo vamos a ver cuando veamos citogenética, más adelante. Este es el cromosoma X, es un cromosoma grande. Las zonas claras corresponden a zonas donde hay ADN que codifica para proteínas, o sea, donde hay cromatina más laxa, genes activos, y las zonas oscuras corresponden a zonas donde hay menor actividad. Fíjense la cantidad de bandas claras que tiene el cromosoma X, y este pequeñito es el cromosoma Y, y fíjense el tamaño, pero aparte las pocas zonas claras que tiene de genes codificantes. Y esto se verifica cuando uno hace los estudios buscando qué genes tiene cada cromosoma. Este es el cariograma de una mujer, acá tiene los dos cromosomas X, el otro correspondía a un sexo cromosómico masculino. Bueno, ¿Profe? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Una duda. En el cariotipo que mostró hace un rato, se veía como si los cromosomas masculinos, autosómicos, fueran más grandes, como que contuvieran mayor información. ¿En cuál? ¿En este? No. Sí, en ese. Con respecto a este. Este. Sí, bueno, sin entrar en demasiado detalle, estos cromosomas son más largos que estos, ¿sí? Pero no es porque sean masculinos o femeninos, son dos técnicas distintas. Este es un cariotipo que se llama de alta resolución. Entonces, los cromosomas están más estirados y se ve mayor número de bandas. ¿Sí? En cambio, este tiene menor resolución y los cromosomas aparecen más cortitos. Supongamos, fíjate, este es un cromosoma 11 y yo veo, este es el brazo corto y este es el brazo largo. Si ustedes se fijan acá en el brazo largo voy a tener una sola banda. En cambio en este es el cromosoma 11, este es el brazo largo, fíjense cómo esa banda gruesa que veíamos acá está en 4 banditas distintas. Sí. Ahí está muy bien, claro, está muy bien tu observación, ¿sí? Está muy buena la observación. Son dos resoluciones distintas. La diferencia que hay entre uno y otro es que cuando se hace el estudio genético, el estudio citogenético, a uno se lo deja con menor tiempo de colchicina, que es lo que se usa para destruir el uso mitótico y poder ver las imágenes de los cromosomas, y al otro se lo deja con más tiempo. Si el de alta resolución son cromosomas más prometafásicos, este sería un caso, son más prometafásicos, mientras que estos son cromosomas metafásicos, más contraídos. Bien, y después hay drogas, reactivos que uno puede usar para tener este tipo de imágenes, ¿sí? Pero bueno, está muy buena la observación, son dos resoluciones distintas, por eso parecen más largos y más chicos. Bueno, estás de pie, Pamela.
Los cromosomas sexuales, entonces, y el desarrollo del aparato genital. Estas son dos microscopias. Esta es una microscopía electrónica de barrido, es bonita, sirve para mostrarla, nada más, no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista clínico. Y acá lo que les quiero esquematizar es esa zona donde hay genes en común entre el cromosoma X e Y, y esta es la zona de apareamiento que tienen esos cromosomas durante la meiosis. Por eso esta región se llama pseudoautosómica. Y fíjense, inmediatamente por detrás de la región pseudoautosómica está este gen que le decía que era llave para el desarrollo del aparato genital masculino, que es el SRI. Ustedes imagínense que estos dos cromosomas se aparean, pero cuando se van a separar, se aparean en la meiosis 1, y cuando se van a separar, en vez de cortarse ahí ambos cromosomas e intercambiarse, el corte por un error se haga un poquito más bajito. Y entonces este SRI pase al cromosoma X, y este cromosoma Y se quede sin SRI. Entonces, este cromosoma X va a llevar la señal del SRI, entonces está la posibilidad que aún teniendo este cromosoma X haga un desarrollo masculino porque se llevó el gen llave. ¿Entienden? ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? ¿Lo puedo repetir? ¿Cómo? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, fíjense que esta es la región pseudoautosómica donde habitualmente se aparean. Vieron que en la meiosis ustedes aparean los cromosomas homólogos, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. El X y el Y tienen una región pseudoautosómica que se llama, porque es la región en la cual se pueden aparear estos dos cromosomas. En meiosis se aparean, se reconocen y se intercambian. Uno supone siempre que en la meiosis los intercambios van a ser exactamente iguales, pero a veces no son iguales y arrastran un pedacito de la secuencia que sigue. Entonces, ustedes imagínense que se aparea en una meiosis masculina, en una gametogénesis masculina, en el espermatocito 1, se aparea el cromosoma X con el cromosoma Y y se intercambia. ¿Sí? En la meiosis ustedes acuérdense que hay intercambio y hay apareamiento e intercambio, que es lo que conocemos como crossing over. Entonces, se supone que se tienen que aparear y cortar en el mismo lugar, ¿sí? De apareamiento, exactamente igual. Pero si hay un error y el corte del Y se hace un poquito más abajo, este pedacito de Y de SRI puede pasar al cromosoma X. Entonces, este cromosoma X va a estar en un espermatozoide. Y si este cromosoma X que lleva pegado acá el SRI fecunda, vamos a tener un individuo que va a tener dos cromosomas X, pero ese X va a llevar este SRI. ¿Me siguen? Eso es un error de la meiosis. Entonces, este individuo que va a tener sexo cromosómico XX, como lleva SRI, que es el gen llave para el desarrollo masculino, va a hacer una diferenciación a masculino, por más que sea XX. Será incompleta, tendrá mal desarrollo gonadal, puede ser un desarrollo externo masculino completo o puede tener defectos desórdenes de la diferenciación sexual, pero como lleva el gen SRI, va a tender a hacer un desarrollo masculino. ¿Me siguen? Profe. Sí. Hay una cuestión con respecto a los cromosomas X, que me queda picando, ¿no? Sí. Yo una vez había leído, bueno, para otro caso, para el caso de la hemofilia, ¿no? Que en las mujeres la hemofilia se presentaba con menos frecuencia porque en el gen X que llevaba la codificación para, bueno, determinado factor de coagulación fallido o deficiente. Sí, factor 8, sí. El gen X que venía defectuoso lo reemplazaba el otro X, el otro cromosoma. No sé si se entendió. Sí, el tema es así. Es distinto a lo que yo estoy planteando. Ahora vuelvo a lo que estoy planteando. Pero en este como caso, la mujer tiene sustituir el otro cromosoma. Como la mujer tiene dos cromosomas X, ¿sí? Supongamos que el X anaranjadito sea el que lleva la hemofilia, el gen de hemofilia, ¿sí? Sí. ¿Sí? Como los varones solamente van a tener
el cromosoma no es un gen que está en la región pseudoautosómica, sino que está en la región común del cromosoma X. Como los varones tienen una sola dosis de cromosoma X en esa región, si hay una mutación en el factor 8, que es lo que da hemofilia, indefectiblemente van a tener hemofilia, ¿sí? Porque tiene un solo cromosoma X y la única información que tiene está equivocada. La intensidad que va a tener de la hemofilia va a depender de cuánta actividad conserve la proteína del factor 8, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Es lo único que tiene, o sea, la única información que tiene es la que está en este cromosoma X anaranjadito. La mujer, en cambio, va a tener la información equivocada del anaranjadito y va a tener la información correcta del celeste. Pero en la segunda semana del desarrollo, esto que les decía, para compensar la dosis de proteínas de cada uno de los cromosomas X, se inactiva parcialmente uno de los dos cromosomas X en mujeres. Como esa inactivación es al azar, en algunas mujeres se va a inactivar el cromosoma anaranjado. Y entonces esas células van a tener la información del factor 8 normal, ¿sí? Si yo inactivo este, va a quedar activo el azul, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Como yo inactivé el defectuoso, tengo activo el normal, ¿sí? Eso va a pasar en algunas células. Pero en otras células, como la inactivación es al azar, va a ser al revés. Yo voy a tener inactivo el azul y voy a tener activo el defectuoso. Entonces, del balance que tenga una mujer entre los defectuosos activos y los normales activos, va a surgir que tenga o no manifestaciones clínicas, en este caso de hemofilia. Para que se manifieste la hemofilia, tengo que tener muy poco factor 8, en general, creo que es menos del 10% del factor 8. En general, con lo que las mujeres tenemos activo en este que es normal, aunque sea el 50%, no hay síntomas. Porque con pero muy es una poco, desactivación parcial. Exactamente. Ok. Con que yo tenga el 50% del factor 8 activo, la mujer no va a tener problemas, ¿sí? Tendría que ocurrir que por algún mecanismo o por azar se inactiven la mayor cantidad de genes normales con respecto de cromosomas X normales con respecto a la naranjadita. Pero eso es excepcional, se da más o menos, esto es para hemofilia, en una frecuencia de 1 en 1.000.000. O la otra posibilidad es que la mujer tenga, al igual que el hombre, un solo cromosoma X, ¿sí? Que tenga una monosomía del X. En vez de tener 46 cromosomas, tiene 45, le falta un X, y justo el X que le queda es el X que tiene el gen defectuoso, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de genética, pero es así como vos lo estás comentando. En este caso, sí. No, perdón, digamos, quería que veamos quería entender lo de la hemofilia como para llevarlo acá. Pero en este caso, el SRI, ¿no? Llevado al X. Sí, este es una mujer que es XX. Sí. El otro cromosoma, ¿no puede compensar ese gen extraño, por así decirlo? No, porque este gen extraño lo que tiene es que es un gen que codifica para la síntesis de testosterona. Entonces, con que esté en la mitad de los cromosomas X activos, porque vos pensás que la mitad de los X normales está activo y la mitad de los X con este gen extraño, eso en teoría, porque como tenemos millones de células, se supone que vamos a tener 50 y 50. En la otra mitad de las células, este SRI va a estar activo, estimulando la producción de hormonas masculinas. Ok. Entonces, no va a haber en general no hay una masculinización completa, ¿sí? En general, pero a veces, cuando nos damos cuenta que no es una masculinización completa,
cuando es un adolescente que no termina de madurar los genitales o no tiene espermatozoides. Ahí nos damos cuenta. Pero habitualmente cuando nacen, la asignación de sexo, cuando uno revisa los genitales, porque así es como se hace la asignación de sexo al nacimiento, uno le calza el cuadrito de masculino. ¿Sí? Y cuando uno hace el estudio genético, se encuentra con que tiene 2 cromosomas X. Entonces dicen, ¿cómo puede ser? Tiene 2 cromosomas X y sin embargo los genitales externos son masculinos. Entonces, en el 90% de los casos, cuando investigamos el SRI, lo encontramos en el cromosoma X, ¿sí? Como que hubo este apareamiento que fue erróneo y se quedó pegado ahí. Hay un 10% de los casos que tiene los 2 cromosomas X y no hay SRI y no sabemos por qué el desarrollo se hace a masculino. Y al revés, ustedes fíjense que este cromosoma Y que perdió el SRI en el intercambio, si este cromosoma Y fecunda un ovocito, el cariotipo, los cromosomas van a ser 46XY. O sea, uno diría es un sexo cromosómico masculino. Sin embargo, si no tiene SRI, lo más probable es que el desarrollo de los genitales, sobre todo los genitales externos, me refiero a eso porque es lo que uno va a ir a revisar al momento del nacimiento, va a ser femenino. ¿Sí? Por eso hablamos de sexo cromosómico, hablamos de sexo gonadal, hablamos de sexo de genitales internos, hablamos de sexo de genitales externos. En lo ideal, todo tiene una concordancia, pero bueno, no siempre pasa así. Para entender eso es que estudiamos esto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, todos los genes son un montón, ¿sí? Pero acá se marcaron algunos de los que están en el cromosoma Y. No están relacionados con el desarrollo sexual, la mayoría no está relacionado con el desarrollo sexual. Fíjate, acá que hablábamos del gen de la hemofilia A, que es relacionado con el factor 8, está mapeado en el cromosoma X. Y es un gen relacionado con la coagulación, un gen relacionado con la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad lisosomal porque faltan enzimas que son necesarias para la degradación de la mielina. Fíjense en el cromosoma X, un gen relacionado con la inmunología, con la formación de inmunoglobulina M, un gen relacionado con la síntesis del colágeno, que vamos a ver ahora en las membranas basales de las células glomerulares, del colágeno 4, para el síndrome de Alport, para el metabolismo del cobre, para una hemoglobinuria paroxística nocturna, para la distrofina, que es esa proteína que veíamos que relacionaba el citoesqueleto con la membrana plasmática en el caso de las células musculares esqueléticas, otra inmunodeficiencia, un error congénito del metabolismo del ácido úrico, el síndrome de Lesch-Nyhan, otro relacionado con retardo mental. Fíjense, todos genes que son relacionados básicamente con el metabolismo intermedio, ¿sí? Están en el cromosoma X. Pero son muchos más. Fíjense toda la cantidad de genes relacionados con enfermedades que hay en el cromosoma X. ¿Sí? Si uno lo pone, fíjense toda esta variante que puede tener de trastornos relacionados, porque en realidad tiene muchas proteínas, muchos genes para proteínas que son básicas para el metabolismo. En cambio, el cromosoma Y tiene pocas regiones. Esto que está marcadito en amarillo es una región que se llama heterocromática, que no codifica para nada. A veces es muy cortita, a veces es muy larga, pero no tiene función codificante, ¿sí? Y fíjense qué es lo que tenemos acá, relacionado con la región pseudoautosómica, genes vinculados con la altura, ¿sí? Genes vinculados con la baja talla, con el síndrome de Lady-Weight, todos estos son relacionados con la talla. Después, el SRI, que es la región determinante del sexo, relacionado con el desarrollo de las gónadas, factores vinculados con la formación de espermatozoides, ¿sí? Y hay una retinitis pigmentosa. Pero en general, todo lo que vamos a encontrar acá es talla y desarrollo de los genitales. No hay genes vinculados con el metabolismo, con
la estructura de las células, ¿sí? Fundamentalmente, evolutivamente, pareciera ser que la introducción del cromosoma Y está relacionado con lograr mayor variabilidad genética en la especie. Bueno, el desarrollo del aparato genital es el resultado de una compleja red de factores genéticos y ambientales, y entre los ambientales vamos a incluir los aspectos referidos al ambiente celular y al medio interno. Dentro de los factores genéticos reconocemos aquellos que están vinculados con los cromosomas sexuales, X e Y, pero también con los genes, como mencionábamos ahora como ejemplo, el SRY, que son unidades de información genética que están en los cromosomas sexuales, pero también están en los autosomas. Entonces puede haber discordancia, como les explicaba antes, entre el sexo cromosómico y el sexo génico, o el sexo fenotípico, o el sexo gonadal del individuo. Y hay muchas causas que todavía no conocemos por qué hay esta discordancia. Entonces yo les contaba, nosotros siempre volvemos a la cuarta semana, que es este embrión que está plegado. Acá tenemos la prominencia frontonasal, los arcos faringeos, la prominencia cardíaca, el intestino primitivo, el conducto encefalomesentérico, el saco vitelino. Acá está el alantómenes. Entonces, las células germinativas primordiales se ven por primera vez acá, en la pared del saco vitelino, de ahí migran por la pared del intestino, el mesenterio dorsal, y por detrás de la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, del mesodermo lateral intraembrionario, vamos a tener esto que es la cresta urogenital. Si ustedes se fijan, esta hoja esto es una esquemita del Larsen, es esta hoja, ¿sí? Este es el intestino, y el intestino queda unido a la pared corporal por el mesenterio dorsal, que es la fusión entre la hoja esplácnica del mesodermo lateral, que es la que rodea el intestino, y la hoja somática, que es la que recubre la pared corporal. Entonces, acá tienen el mesenterio, ¿sí? Esta es la hoja parietal del mesodermo lateral, intraembrionario hablamos, y esto que tenemos acá es el mesodermo intermedio. Acá, si ustedes se fijan, este es el tubo neural, acá tendríamos el mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que da dos hojas. Esta hoja que es parietal, y acá tendríamos la hoja esplácnica que rodea el intestino, que no está marcado acá. Y entre las dos hojas tenemos el mesenterio dorsal. ¿Se ubican más o menos? Hola, sí, profe. ¿Se están ubicando? Esto es re importante, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, el tubo neural, acá estaría, que no está marcado, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, y acá el mesodermo lateral. En este mesodermo intermedio, a nivel lumbar, dorso lumbar, van a tener que se está desarrollando este riñón, que es un riñón transitorio, que se llama mesonefros. Y por delante de este mesonefros se va a formar la gónada bipotencial. A veces le llaman los libros gónada indiferenciada. En general preferimos decirle bipotencial porque en este momento tiene el potencial de desarrollar tanto una gónada masculina como una gónada femenina. En el mesonefros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la nefrona, que es esta, y acá tenemos una ramita de la aorta dorsal que se capilariza para formar el glomérulo. Entonces, este es el riñón mesonéfrico, que es dorso lumbar. La nefronita, y desemboca en un conducto que se llama conducto mesonéfrico. O sea, acá se va a filtrar el contenido del glomérulo, va a pasar a esta capsulita de Bowman, a este tubulito néfrico, y se va a abortar en el conducto mesonéfrico. Entonces acá tenemos esto que está atrás, fíjense, es muy grande, muy extenso, es el mesonefros. Es un riñón primitivo que dura solamente una semanita. Todo lo que filtra este riñón va a este conducto, que es el conducto mesonéfrico, que va a desembocar en esta estructura, que es la cloaca, digamos, futura vejiga, ¿sí? Fíjense acá, está la desembocadura de la cloaca,
y acá está desembocando estos conductos mesonéfricos, o sea, toda la orina que producen estos conductos, estos tubulitos néfricos, se va a volcar hacia la cloaca. Pero en la región anterior vamos a tener que se forman unos cordones sexuales primitivos que provienen de este mesodermo intermedio. Y después, a partir de la proliferación de esta hoja parietal del mesodermo lateral, vamos a tener una segunda oleada de cordones sexuales. O sea que esta gónada bipotencial tiene cordones sexuales con células que vienen del mesodermo intermedio y con células que vienen de la proliferación de este epitelio celómico o hoja parietal, que le llamamos, del mesodermo lateral. Si miramos en este esquema, entonces, este es el riñón mesonéfrico, el conducto mesonéfrico que desembocan en la cloaca. Esta es la gónada bipotencial que vamos a ver cómo se desarrolla, no comunica con nada acá, y tenemos un conducto que es paralelo al mesonéfrico, por eso que es un divertículo, es como si se metiera acá el epitelio celómico, que es el conducto paramesonéfrico. Paramesonéfrico porque es paralelo al mesonéfrico, y van a desembocar también en la cloaca en una estructura que se llama tubérculo de Müller. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mesonefros, gónada bipotencial, con cordones que vienen del mesodermo intermedio y cordones que vienen del epitelio celómico. Tenemos un conducto, que es el conducto mesonéfrico, donde desembocan estos tubulitos néfricos, y un conducto que se desarrolla paralelo al conducto mesonéfrico a partir del epitelio celómico o de la hoja lateral del mesodermo intraembrionario, hoja esplácnica, que es paralelo. Como nos gusta poner nombres propios, el mesonéfrico se llama conducto de Wolff y el paramesonéfrico se llama conducto de Müller. Mesonefros desemboca en la cloaca, paramesonefros desemboca también en la cloaca a partir de un tubérculo que se llama tubérculo de Müller. Como una notita de color, fíjense que este riñón existe durante una sola semana y después el que va a asumir las funciones es este que está acá abajo, que se desarrolla en la región sacra, que es el metanefros. Si ustedes se imaginan que esta gónada puede ser testículo y que el testículo está en las bolsas escrotales, se imaginan todo el descenso que tiene que hacer para colocarse en bolsas escrotales. Pero fíjense también los riñones definitivos que aparecen en la región sacra y se van a tener que colocar por un movimiento de ascenso en la región dorso-lumbar, ¿sí? Esto es como un anticipo de lo que estamos viendo. Las células germinativas primordiales entonces las veíamos en la pared del saco vitelino y llegan hacia la sexta semana, hacia la gónada bipotencial. Cuando llegan a los cordones sexuales, si los cordones sexuales expresan XX, van a rodear a las células germinativas primordiales, las células de los cordones sexuales, para formar los folículos primordiales. Ahí las células germinativas primordiales serán ovogonias, ovocitos 1, que se detendrán en meiosis. Y las células que la van a rodear de los cordones sexuales van a ser las células foliculares que forman un epitelio plano. Si en cambio los cordones sexuales se expresan XY, se expresa el SRI, cuando lleguen las células germinativas primordiales, van a seguir siendo cordones, ¿sí? Las células germinativas se van a colocar en la pared de esos cordones, y las células de los cordones van a pasar a ser entonces no células foliculares, no células de la granulosa, sino que van a pasar a ser células de Sertoli. O sea, lo que son células foliculares en la gónada XX son células de Sertoli en las gónadas XY. Y los cordones van a seguir siendo cordones y se van a anastomosar entre sí para formar una red que es la red PT. Ahora, fíjense ustedes cómo en el caso de la gónada bipotencial XX el desarrollo va a ser cortical. Los folículos ováricos los encontramos en la corteza del ovario.
Mientras que, en el caso del testículo, los cordones que van a dar que van a hacer gametogénesis son los cordones medulares. Todos los que son cordones corticales se atrofian y van a dar una capa de tejido conectivo grueso, que es lo que conocemos como albuginia testicular. Este es otro esquema, con otros colores, creo que es de Moore. Fíjense cómo proliferan las células, se las ve por primera vez en el saco vitelino. Este es el intestino primitivo, este es el alantoides, esta es la cloaca, este es el mesenterio dorsal. Se las ve en el saco vitelino, migran por la pared del intestino, siempre por el mesodermo lateral, mesodermo, acá tienen el mesenterio dorsal, y van a llegar a la gónada bipotencial. Lo mismo que tenemos acá, células germinativas que van por el mesenterio dorsal y llegan a la gónada bipotencial. El tubulito néfrico, que desemboca en el conducto mesonéfrico, y paralelo a él el conducto paramesonéfrico. Y acá tenemos el mismo esquema que les mencionaba anteriormente. Este esquemita es del Lanman, básicamente es lo mismo. Esta es la vista, el corte longitudinal, células germinativas primordiales, intestino primitivo, acá tenemos la cloaca, mesenterio dorsal, y todo esto es mesodermo intermedio. Cresta urogenital, este es el rodete genital, y esta es la cresta urinaria. Acá tendríamos que tener el mesodermo paraxial, aquí tienen el tubo neural. Fíjense cómo se ve la gónada bipotencial. Esta es una microscopía electrónica de barrido, es muy larga. Y acá tenemos el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico, ¿sí? Esto es igual en los dos sexos. Si yo hago un corte transversal, fíjense, acá tengo el tubo neural, las aortas dorsales, acá tengo la cresta urogenital, acá tengo la gónada, y acá voy a tener el conducto mesonéfrico. Fíjense, esta es la hoja parietal del mesodermo lateral intraembrionario, o lo que conocemos como epitelio celómico. Este es el intestino, acá está rodeado de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, y acá el mesenterio dorsal, que se forma por la fusión de la hoja parietal y de la hoja esplácnica. Y esta cavidad que tenemos acá es el celoma intraembrionario, o ya le podemos llamar cavidad peritoneal. Se ubican más o menos en los cortes. Hola. Sí, profe. Acá tenemos el tubo neural, y acá tenemos las crestas neurales, y acá el mesodermo paraxial. Sí. No, justo le iba a preguntar si ese que estaba ahí era el tubo neural. Pero sí. Sí. Sí, bueno. Sí, ese es el tubo neural. Fíjense que es un tejido epitelial, y todavía un tejido epitelial que está proliferando. Bueno, acá con más detalle, marcándole dónde estarían las células germinativas primordiales y el conducto mesonéfrico. Esto es lo mismo que veíamos antes con microscopía electrónica de barrido. Fíjense acá la gónada, acá tenemos el mesonefros, el conducto mesonéfrico, y acá paralelo el conducto paramesonéfrico, como un repliegue de este epitelio, que es el epitelio celómico. Bueno, entonces, acá tenemos cómo es la gónada bipotencial y cómo son estos conductos, que son los que me van a dar después los genitales internos. Acá tienen otro esquema, fíjense la importancia que tiene el mesonefros. Entonces vimos determinación de sexo, células germinativas primordiales, desarrollo de la gónada, y ahora vamos a ver el desarrollo de los genitales internos y de la gónada. La gónada primitiva entonces está formada por cordones sexuales primitivos que se originan a partir de células del mesodermo intermedio y del epitelio celómico. ¿Qué pasa si es un varón con SRI? ¿Sí? Entonces, si el varón tiene SRI, va a producir una proteína SRI que es un factor de transcripción. Esa proteína SRI va a actuar sobre la célula de Sertoli y va a hacer que la célula de Sertoli produzca esta hormona, que es la hormona antimülleriana.
Se llama así porque esta hormona antimülleriana va a hacer que se produzca una apoptosis del conducto de Müller, ¿sí?, que era el paramesonéfrico. Va a inducir la degeneración del conducto paramesonéfrico. Si en cambio, obviamente si no hay SRI, los conductos paramesonéfricos van a continuar, ¿sí? Pero si hay SRI y la hormona antimülleriana, que van a liberar las células de Sertoli, van a provocar la desaparición, la degeneración de todo lo que es conducto mülleriano. Pero SRI también la proteína SRI va a actuar como factor de transcripción sobre las células de Sertoli y sobre otras células que se van a ubicar entre los túbulos seminíferos, que son las células de Leydig. Las células de Leydig van a ser estimuladas y van a secretar testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Durante la vida fetal, la testosterona va a hacer que se diferencien el testículo, la red de testis y el sistema de Wolff para formar los genitales internos masculinos. Y también aparece la diferenciación del cerebro, o sea, la exposición a testosterona durante la vida fetal sería un inductor potente del comportamiento masculino. De hecho, si uno hace el dosaje de testosterona durante la vida embrionaria, uno ve que en esta época hay como un pico de secreción de testosterona, cae y vuelve a hacer otro piquito recién importante a nivel de la pubertad. En la pubertad la testosterona va a ser la que va a inducir que los túbulos seminíferos, que acá son macizos, sean huecos, maduren y comiencen la espermatogénesis. Pero durante el desarrollo embrionario, la testosterona, por una enzima acá que se llama 5-alfa reductasa, se va a convertir en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es la que va a hacer la diferenciación de los genitales externos a genitales masculinos. La dihidrotestosterona tiene unos receptores, miren lo loco que es esta cuestión, que están ubicados en el cromosoma X. Entonces, la dihidrotestosterona actúa sobre receptores que están en la zona de los genitales externos y van a hacer que se produzca la diferenciación a masculino. Resumiendo esta cuestión, SRI entonces es un factor de transcripción para lo que es la diferenciación sexual masculina. El SRI va a producir la regresión a través de la hormona antimülleriana de lo que podría haber dado trompas y útero, que es el sistema mülleriano, y va a producir la estimulación de las células de Leydig para que produzcan testosterona. La testosterona es la responsable en la vida intrauterina de la programación, entre comillas, de las neuronas para comportamiento masculino y son las que van a ser responsables de la diferenciación de los genitales externos a masculinos. Pero la diferenciación de los genitales externos a masculino va a estar a cargo de esta otra hormona que es la dihidrotestosterona. Enzimas claves acá, ahora vamos a ver algunos ejemplos. La enzima que hace el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona, que se llama 5-alfa reductasa, y los receptores de dihidrotestosterona en los genitales externos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero este esquemita, acuérdenselo bien, que es sumamente importante. El desarrollo del ovario siempre durante muchos años dijimos que se producía un desarrollo de ovario cuando no había SRI, o sea que el desarrollo femenino se hacía por defecto. Si no había señales de masculinización, el desarrollo era femenino, ¿sí? Esta sí también es una visión un tanto machista. Porque para que se desarrolle el ovario, no solamente no tenemos que tener SRI, sino que tenemos que tener genes que induzcan a que se forme normalmente un ovario. Por ejemplo, las mujeres que tienen un solo cromosoma X van a tener genitales externos femeninos, pero no van a desarrollar el ovario.
para desarrollar correctamente el ovario se necesitan genes que no están bien identificados todavía, pero dentro de ellos se menciona RCPO1 y WNT4, que serían importantes, igual que DAX, para la formación del ovario, ¿sí? Este DAX1 y estos RCPO1 y WNT4 serían importantes para la formación del ovario. Tendrían una función bloqueando SOX9, que es este gen que es importante para el desarrollo del testículo, pero tendrían también una acción directa para formar el ovario. Pero a ciencia cierta sabemos mucho menos de lo que es la formación del ovario, de los genes que intervienen en la formación de un ovario normal, que en los que intervienen en el desarrollo de un testículo normal. Bueno, esto lo vemos en histología, pero acá tenemos el epitelio del ovario, el epitelio superficial del ovario, después tenemos el estroma, y en la corteza vemos los folículos. ¿Sí? Acá se marcan muchas ovogonias, cada ovogonia es rodeada de las células de los cordones sexuales, de ese estroma, y esto se forma un folículo primitivo donde el ovocito va a quedar detenido en la primera profase meiótica. ¿Sí? Y así nacemos con una cantidad de folículos que, como veíamos la vez anterior cuando hablamos de gametogénesis, la mayoría se va a perder antes de los 5 años, vamos a quedar con un pool de folículos y a partir de la pubertad cada mes, entre 5 y 10 de cada ovario van a iniciar su maduración, van a salir de la meiosis 1 y van a quedar detenidos en metafase 2, el que es ovulado, y solamente se completa la segunda meiosis si hay fecundación. Acá tenemos un corte histológico donde uno puede ver acá el núcleo del ovocito y el epitelio plano de las células foliculares. Este es un folículo primordial. Estas son células del estroma ovárico. Entonces, si son células que tienen XY o XX más CCRI, vamos a tener el desarrollo de cordones sexuales. Si tenemos XX o XY sin SRI, se forman folículos, ¿sí? Este es un experimento. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Si tiene XY, SRI, decíamos, van a quedar los túbulos seminíferos que van a confluir y van a formar una red que se llama red testicular. Prepara esto para que en la pubertad, cuando se produzca la espermatogénesis, los espermatozoides van hacia la luz del túbulo y de ahí van a la red testicular. Ustedes se acuerdan que este es el conducto de Wolf, que decía que había unos tubulitos néfricos. Este sistema de Wolf dura nada más que una semana. Si el desarrollo es atesticular, los túbulos néfricos van a establecer contacto con el testículo y van a formar los conos eferentes. Y el conducto de Wolf va a ser el conducto deferente. Va a formar primero el epidídimo y después el conducto deferente, que es lo que tenemos acá. Túbulos seminíferos, red de testis, conos eferentes, tema de Wolf, conos eferentes, epidídimo y conducto deferente. ¿Me siguen? Y desaparece por la hormona antimülleriana el conducto paramesonéfrico. ¿Me siguen acá lo que pasa? ¿O ya se perdieron? Sí, profe, perdón, pero creo que nos perdimos. Al menos yo un poco. Ya se perdieron, bueno. Entonces, nosotros teníamos, vamos a volver para atrás un poquito. Nosotros teníamos genitales bipotenciales en los cuales teníamos el mesonefros, que es un riñón transitorio, el riñón definitivo va a ser el metanefros, un riñón transitorio que es el mesonefros, un conducto a donde vuelca esta orina, entre comillas, el mesonefros, que es el conducto mesonéfrico, y tenemos un conducto paralelo al conducto mesonéfrico, que es el conducto paramesonéfrico. Y acá tenemos la gónada bipotencial. Esto es igual en los dos sexos, por eso le llamamos periodo bipotencial. Estamos en la sexta semana, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Si yo hago un corte de este embrión, voy a tener
los cordones sexuales de la gónada, ¿sí? Tenemos cordones sexuales con células que vienen del mesodermo intermedio y células que vienen del epitelio celónico. Y acá tengo atrás el mesonefros. Ese mesonefros violetita lo tengo acá, que tiene un túbulo néfrico, que es este, y desemboca en el conducto mesonéfrico. Y acá tengo el conducto paramesonéfrico que no hace nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí, profe. Bueno, volvemos a lo... Hay varios esquemas, así que no se asusten, lo vamos a repetir, pero esta partecita la tenemos que entender. Acá. ¿Qué pasa si es XY? ¿Qué tiene que pasar? Los cordones corticales se atrofian y se forma la albuginia testicular. Y los cordones medulares establecen anastomosis entre sí. Se conectan. El mesonefros, como riñón, deja de funcionar, pero los túbulos néfricos van a tomar contacto con la rete testis. Entonces, el contenido de los espermatozoides que se formen en estos conductos, en estos túbulos seminíferos, se van a volcar hacia la rete testis, de la rete testis hacia estos tubitos, que ahora se llaman conos eferentes, y de los conos eferentes hacia este tubo que está acá, que era el conducto mesonéfrico, que ahora se va a diferenciar en epidídimo y conducto deferente. Es el que va a ir a desembocar después en la uretra para la eyaculación. ¿Me siguen ahí? Perdón, Sí. el mesonefros, que era un riñón primitivo, se termina convirtiendo en el testículo. En el sistema de conductos del testículo. ¿Sí? Los conductos. Ok. ¿Sí? Exactamente, es así. Una de las preguntas que siempre hacemos es ¿para qué pasa con el conducto mesonéfrico? Entonces ustedes tienen que contestar, forma el epidídimo y el conducto deferente. Cuando este riñón mesonéfrico experimenta regresión, estamos hablando del hombre, ¿sí? Esto experimenta regresión, acá se forman los cordones y se conectan con este conducto néfrico, con este tubulito néfrico, ya no está esta ramita vascular, obviamente. Acá se va a formar los túbulos seminíferos, hacen la rete testis y se conectan con este túbulo néfrico, que ahora ya no va a ser más túbulo néfrico, ahora se llama conos eferentes o conductos eferentes. Y estos a su vez van a seguir desembocando en el conducto mesonéfrico, que ya no va a llevar orina, va a llevar espermatozoides. ¿Y dónde los va a llevar? A la uretra. Y acuérdense que el hombre tiene la misma desembocadura, tiene un conducto común para la orina y para los espermatozoides. Bien. Volvemos al esquemita que veíamos antes. Esto que ven acá son los cordones sexuales, ¿sí? La rete testis, los túbulos néfricos van a formar los conos eferentes y el conducto mesonéfrico o conducto de Wolf va a formar epidídimo y conducto deferente. Esta estructura anatómica, así como la vemos, se forma en la vida intrauterina. Lo que no va a pasar acá es que los conductos lleven nada, porque estos conductos no son conductos, son túbulos, son cordones, recién se ahuecan en la pubertad, pero la formación se hace en la vida embrionaria, y en la pubertad se ahuecan y ahí es cuando empieza a salir, empiezan a pasar los espermatozoides a hacer este trayecto que les estoy contando. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el testículo va a tener los túbulos seminíferos, que vienen del mesodermo intermedio, ¿sí? Que vienen del mesodermo intermedio de los cordones sexuales, y va a tener conos eferentes y sistema de Wolf, que también es de origen de mesodermo intermedio, pero deriva del riñón primitivo mesonéfrico.
Y lo que es el conducto paramesonéfrico, como acá las células de Sertoli de los cordones liberaron antimülleriana, esto que es paramesonéfrico degenera. Quedan algunos remanentes como este apéndice testicular, que la verdad que no nos interesa mucho, pero siempre lo preguntan en anatomía, por eso se los marco. Mientras que en la mujer, ¿qué es lo que va a pasar? En la mujer se van a desarrollar los folículos que van a estar en la corteza, a diferencia de los cordones que están en la médula. Acá los folículos van a ser corticales. Como no hay testosterona, que era la que estimulaba este desarrollo de los conos eferentes y del mesonefros, ¿qué va a pasar? Toda esta estructura experimenta regresión. Queda el ovario solito. Y el conducto paramesonéfrico, como no hay hormona antimülleriana, se va a desarrollar como la porción que está próxima al ovario se va a dilatar y va a formar el pabellón de la trompa. Y el conducto se va a unir con el conducto del otro lado para formar el conducto útero-vaginal. Quedan estos remanentes del mesonefro, que son el epóforo y el paraóforo, que son como vestigios, ¿sí? Bueno, este es otro esquema. Acá llegan las células germinativas primordiales. Acá tengo los cordones. Acá tengo el sistema de Wolf. ¿Sí? Tengo el mesonefros. Acá está el conducto mesonéfrico, conducto de Wolf, y acá tengo el conducto paramesonéfrico. Eso es igual tanto en XX como en XY. Si es XY, los túbulos van a permanecer, los cordones van a permanecer como cordones, recién se van a hacer túbulos en la pubertad, van a confluir en la red de testis, de ahí los conos eferentes y de ahí el conducto mesonéfrico. Estos conos eferentes no son otra cosa que este túbulo néfrico que existía antes. Se pierde esta zona, que es la que se atrofia, que es la que tenía contacto con la aorta dorsal, y esto establece contacto con el testículo. Y desaparece el paramesonéfrico. Si es XX, los cordones corticales van a pasar a ser folículos, no hay cordones. Esta conexión con el sistema mesonéfrico no se produce y queda el ovario como órgano solo, y este paramesonéfros va a formar trompas y el conducto útero-vaginal. Bueno, acá tenemos otro esquema. Este es el pronefros, que es el primer riñón, que lo único que sirve es para, es un inductor del mesonefros, y es el que forma el primer conducto mesonéfrico, que es largo y desemboca en la cloaca. Cuando este pronefros experimenta regresión, esto está a nivel del cuello, se forma que empieza a desarrollarse de cefálico caudal, el mesonefros. Acá está el mesonefros y la desembocadura del conducto mesonéfrico, primero en la cloaca y después en la vejiga. Acá tenemos el intestino, mesodermoplásmico, mesenterio dorsal, mesenterio oca parietal o epitelio celómico. Acá es lo mismo, es el esquema del alma. Esta es la gónada bipotencial, ¿sí? Donde tenemos la gónada, los tubulitos néfricos, los conductos de Wolf, y este es el paramesonéfros, que fíjense se dilata como si fuese el pabellón de la trompa, todo desemboca en la cloaca, los de Wolf más hacia abajo, y estos desembocan acá en una estructura que se llama tubérculo de Müller. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Si el desarrollo es afemenino, se pierde el contacto con todo lo que era ese sistema de Wolf, ese sistema mesonéfrico, se pierde el contacto,
porque se van a desarrollar folículos corticales. Y el paramesonefros, estos conductos que desembocaban en un tubérculo, que era un tubérculo de Müller de la cloaca, se va a elongar, se van a fusionar en la línea media, el tubérculo de Müller se va a elongar y entonces vamos a tener el canal útero-vaginal, el tercio superior de la vagina y el útero. Por eso es conducto útero-vaginal. El paramesonefros entonces forma en la mujer las trompas y en la zona de fusión de los dos conductos el conducto útero-vaginal. Y degenera el huevo. ¿Sí? Este era el esquema que mencionábamos antes, que era gónada bipotencial y conductos bipotenciales. Entonces el ovario pierde contacto con todo lo que es el sistema de Wolff y se desarrolla el sistema de Müller. En el hombre establece contacto con el sistema de Wolff, que es lo que va a dar cono deferente, epidídimo y conducto deferente. Que estaría acá. Cono deferente, epidídimo y conducto deferente. Esto es lo mismo para mostrar cómo se pierde todo lo que es mesonefros en el caso del desarrollo femenino y quedan los folículos corticales. ¿Sí? Esto es lo mismo, este es del lagma. Esto, todo lo que es mesonefro se pierde, se desarrolla el ovario como órgano individual y los dos conductos paramesonéfricos se van a fusionar en la línea media para formar el canal útero-vaginal y desemboca en la cloaca por en el tubérculo paramesonéfrico. Y queda esta estructura, la fimbria, la trompa, el conducto útero-vaginal. Esta es una microscopía electrónica de barrido, acá está el cuerpo del útero, el conducto útero-vaginal, y acá tenemos las trompas y los ovarios. Bueno, internamente entonces nosotros veíamos que acá teníamos la cloaca y este es el alantoides, este es el pedículo de fijación. Acá va a desembocar entonces el intestino primitivo. ¿Sí? Todo esto es intestino y acá está la cloaca. Va a suceder un tabicamiento, tabique, que va a hacer, esto es en los dos sexos, que va a diferenciar lo que es digestivo, el resto, y esto va a quedar como cloaca, esto va a ser el conducto anal, y la parte anterior, lo que teníamos el alantoides, se va a separar. Entonces, esta porción inferior del alantoides, la que está acá, va a dar la vejiga, y acá se va a formar la uretra. Como en los dos sexos esto es igual, se le llama seno urogenital. Ustedes calculen que acá desemboca el Wolff y desemboca el sistema de Müller. ¿Sí? Están desembocando en esta zona. ¿Qué va a pasar digamos, cuando hay una diferenciación femenina? Acá teníamos los dos paramesonétricos formando el conducto útero-vaginal y desembocando en el tubérculo de Müller. Acá tenemos una de las trompas, correspondería al cuerpo del útero, la desembocadura en el tubérculo de Müller. Este tubérculo se va a ir ahuecando cada vez más, se forma una placa y se ahueca, que lo vemos acá, y entonces se va a producir el tabicamiento, la separación de este seno urogenital que hay acá, en la uretra, hacia adelante, y hacia atrás vamos a tener la vagina. Y acá está el útero, y acá está el conducto anorrectal. Entonces, fíjense con detalle, acá se forman los dos paramesonefros, se fusionan y forman el cuerpo del útero y la porción superior de la vagina. En el tubérculo de Müller, ¿de qué origen es esto amarillito? ¿Qué hoja embrionaria es?
Sí, viene del intestino. Todo esto es intestino primitivo. Entonces, ¿qué hoja embrionaria es? Endodermo. Exactamente. Y cuando hablamos de lo que está en rojo, esto es mesodermo intermedio. Entonces, fíjense cómo la vagina va a tener un doble origen. El conducto útero-vaginal es de origen mesodérmico, pero los 2/3 inferiores de la vagina van a ser de origen endodérmico. Perdón, endodérmico, sí, digo bien, ¿sí? Va a ser de origen endodérmico. O sea que tiene un doble origen la vagina, la porción superior derivada del Müller y la porción inferior es derivada de este tubérculo sinovaginal o bulbo sinovaginal o tubérculo de Müller también se llama. Y entonces acá habitamos. Por eso tenemos 3 orificios las mujeres, el de la cloaca, el de la vagina y el de la uretra. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto está mejor, acá ven cómo se fusionan los conductos y forman el conducto útero-vaginal, que desemboca en el seno urogenital. Entonces, acá se va a formar el tercio superior y acá los 2/3 inferiores de la vagina, que tiene doble origen. ¿Qué pasa si el tabicamiento es incorrecto? Puede haber 2 úteros con 2 vaginas, o puede haber un útero doble, o lo que es más común, un útero septado o un útero bicorne, que sería esto. A veces el útero bicorne tiene realmente un tabique y a veces es apenas un cuernito en la parte superior. En el hombre dijimos que se formaban los cordones y a partir del mesonefros iba a desaparecer el paramesonefro y a partir del mesonefro íbamos a tener los túbulos néfricos que iban a ser los conos eferentes. En el hombre no hay vagina, por ende tiene 2 orificios. Esto es importante cuando uno revisa un recién nacido y tiene dudas de sus genitales externos, ¿sí? Entonces van a tener un orificio que corresponde a la uretra y un orificio que corresponde a la cloaca. Y acá ustedes ven cómo estos son los riñones, van a tener su propio conducto que va a desembocar en la pared posterior de la vejiga, pero estos son los testículos, el epidídimo y el conducto deferente, van a desembocar en la uretra. Por eso en el hombre la desembocadura del aparato genital y del aparato urinario se va a hacer a través de la uretra. Esta es la vejiga, fíjense, este es el remanente del alantoide, esta es la vejiga, acá tenemos la uretra, acá está desembocando la uretra, acá está desembocando el conducto mesonéfrico, que acá ya le llamamos conducto deferente. Las vesículas seminales van a surgir como una vaginación de ese conducto deferente, o sea que son de origen mesodérmico, mientras que la próstata y las glándulas burbouretrales van a nacer como evaginaciones de esta vejiga primitiva, ¿sí? Por eso van a ser de origen endodérmico. El testículo acá estaba tanto el ovario como el testículo se desarrollan en la región lumbar. Tiene que haber un movimiento de descenso desde la región lumbar hacia la pelvis en el caso de las mujeres, pero fíjense que en el hombre los testículos quedan por fuera del cuerpo, quedan en las bolsas escrotales normalmente. Este mecanismo de descenso testicular no se conoce bien cómo se produce o cómo está regulado. Sabemos que el testículo está unido al periné por un ligamento, que es el gubernaculum testis, y este conducto sería muy importante para traccionar el testículo hacia abajo mientras se van formando las bolsas escrotales. En ese movimiento de descenso testicular va a arrastrar todas las capas que van desde el epitelio celómico, hoja parietal del peritoneo, va a salir por el conducto inguinal y va a descender a la bolsa escrotal. Pero cuando hace ese movimiento arrastra todas las capas de la pared corporal. Es decir,
acá tienen el testículo detrás del peritoneo, y fíjense cómo tiene que bajar siguiendo este trayecto, y va a arrastrar todas las capas de los músculos de la pared anterior del abdomen, hasta producirse el descenso por el conducto inguinal y ubicarse en la bolsa escrotal. El peritoneo va a formar acá lo que conocemos como túnica vaginal, y cuando uno estudia la anatomía del testículo va a estudiar todas las capas de músculo que forman la pared testicular por debajo de la piel. Sí sabemos que este gubernaculum testi se va cortando, y eso ejercería un efecto de tracción para que baje el testículo y se coloque en las bolsas escrotales. Al nacimiento, los testículos se espera que estén descendidos en las bolsas. Si no descendieron, uno puede sospechar o que hay un problema en el testículo, por ejemplo, o que hay un problema en la regulación de su descenso. Acá parece importante lo que haga también la acción de la testosterona y de un factor, de una hormona, que es un factor que se llama similar a la insulina. Pero a veces el que tiene problemas es la propia estructura del testículo, y entonces no desciende no porque faltaron las hormonas, sino porque es un testículo que no recibe las señales de descenso. En general, se espera hasta el tercer mes para que descienda. Si están intraabdominales, es difícil que desciendan. Si están en el conducto inguinal, a veces con una pequeña cantidad de gonadotropina coriónica se logra el descenso. Pero si están altos en el abdomen, es difícil que se logre el descenso. El testículo tiene que estar en las bolsas escrotales para poder hacer la espermatogénesis. Si se queda dentro del abdomen, no va a haber espermatogénesis. Y hay un riesgo que en la pubertad haga un tipo de tumor que es el coviocarcinoma, o un tipo de tumor testicular, ¿sí? Entonces se trata de bajar los testículos, que no queden en la cavidad abdominal. En el conducto inguinal se los baja, pero no es tanto el peligro, no es cuando quedan dentro del abdomen. Antes, cuando empezamos, me acuerdo cuando discutíamos este tema, los cirujanos decían que ellos lo bajaban alrededor de los 5 años. Si uno desciende los testículos intraabdominales a los 5 años, se termina el riesgo de transformación tumoral, pero se termina también la probabilidad de tener una espermatogénesis. Entonces, hoy se sabe que el momento óptimo para hacer descender los testículos es antes del año. Es cierto que técnicamente es muy difícil, porque todo esto que mostramos acá como hilitos son realmente hilitos finitos, todos estos conductos más los vasos sanguíneos. Es una cirugía que es compleja, a veces requiere de más de un tiempo quirúrgico, pero se tienen que descender por lo menos hasta el conducto inguinal antes del año. Si no, son testículos que no van a tener función. Cuando permanece este conducto abierto, por donde descendió el testículo abierto, se puede inflamar y entonces ser lo que se conoce como un quiste o un no va a ser bien, pero bueno, se van a salir. Un hidrocele, acá lo tengo escrito, un hidrocele, que es cuando esta membrana empieza a secretar, se inflama. Y a veces puede aparecer una víscera, que es lo que vemos acá, que es lo que se conoce como hernia inguinal. Bueno, entonces, resumiendo lo que vimos hasta acá, la gónada, si es testículo, va a quedar como cordones sexuales macizos, se van a huecar en la adolescencia. Esos cordones sexuales van a establecer contacto con un riñón primitivo, que era el mesonefros, van a formar la red de testis, los conos deferentes y el conducto deferente. Todo ese sistema de conductos va a empezar a funcionar en la pubertad cuando los cordones sexuales se transformen en túbulos seminíferos y empiecen a liberar espermatozoides hacia la luz. En el caso de la mujer, en el caso de XX, no se van a desarrollar túbulos, sino que se van a desarrollar folículos. Se pierde todo el contacto con el sistema mesonéfrico, el mesonéfrico experimenta regresión y lo que vamos a tener es que el paramesonéfrico, los conjuntos paramesonéfricos se van a fusionar para
formar el conducto útero-vaginal. El conducto útero-vaginal va a desembocar en el tubérculo del útero, de la cloaca, y entonces vamos a tener que el tercio superior de la vagina es de origen mesodérmico y los 2 tercios inferiores de la vagina son de origen endodérmico. En el caso de los genitales externos pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a tener un periodo bipotencial, donde vamos a tener un tubérculo genital, estos pliegues uretrales y estos rodetes genitales. Acá está el ano. Fíjense que acá tengo un seno urogenital, porque no diferencio lo que es aparato genital y aparato urinario, y el ano, ¿sí? 2 orificios. ¿Qué pasa ¿qué pasa cuando hay una diferenciación a femenino? Se va a tabicar, como vimos antes, este seno urogenital en uretra y en vagina. Entonces va a tener 3 orificios: uretra, vagina y la cloaca. El pliegue uretral se va a dar los labios menores. El pliegue genital, este borde genital, va a dar los labios mayores. Y este tubérculo genital que está acá va a dar el clítoris. Pareciera no haber muchas modificaciones más allá de el tabique del seno urogenital. Pero fíjense acá, si yo les muestro esto, ustedes me van a decir, ¿es un varón o no? ¿Sí? Porque van a ver un palo grande, pero en realidad esta es una gónada bipotencial. Este es el tubérculo genital, estos son los pliegues uretrales y estos son los rodetes genitales. Ahí está la cloaca. Esto todavía es gónada bipotencial, este es el tubérculo genital, los pliegues y los rodetes. ¿Qué va a pasar si es una hembra? Este tubérculo se tiene que achicar, y si es un macho, este tubérculo se tiene que alargar, que es lo que vemos acá, se alarga, arrastra los pliegues uretrales se fusionan entre sí, y eso es lo que va a formar el pene. Mientras que los rodetes genitales se agrandan y van a formar las bolsas escrotales. Entonces acá tenemos los pliegues uretrales, acá tenemos el tubérculo genital que se alarga y tracciona los pliegues uretrales, y estos rodetes genitales, que en la mujer forman labios mayores, y el hombre forma las bolsas escrotales. La uretra tiene que quedar en el medio, es la uretra peniana. También primero está abierta, como vemos acá, se empieza a cerrar y finalmente forma un cilindro dentro del pene. Hay una prolongación de células ectodérmicas que van a formar la parte final de la uretra, y el resto de la uretra va a venir entonces del cierre que van a tener estos pliegues uretrales. Bueno, en este esquema tienen desde el rodete genital, las células germinativas, los cordones sexuales, fíjense los túbulos mesonéfricos. En el varón van a dar las estructuras de el conducto, los túbulos deferentes, el conducto deferente, y en la mujer remanentes, que son el ojo, el óforo y el paraóforo. Acá el paramesonéfrico, por ejemplo, en el varón tiene remanentes, que son el apéndice testicular y el ventrículo prostático, y en la mujer da las trompas, el útero y el tercio superior de vagina. ¿Sí? El tubérculo genital en el hombre da el pene, en la mujer da el clítoris, los rodetes genitales, los pliegues uretrales, perdón, da el piso de la uretra peniana, en la mujer el labio menor, los pliegues genitales en el hombre dan el escroto y dan los labios mayores en las mujeres. Bueno, acá tienen el mismo esquema que mencionábamos antes. ¿Sí? Para tener desarrollo de genitales externos masculinos, tengo que tener de las células de Leydig testosterona, y la testosterona
que le dihidrotestosterona para producir esa diferenciación de los genitales externos a femeninos. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? Todo el desarrollo parte de algo bipotencial y necesita de estos estímulos, toda esta secuencia de señales para hacer el desarrollo. Ahora les pregunto, fíjense, yo tengo estos genitales externos que son bipotenciales, ¿sí? Acá aparecen femeninos en el esquemita, cuando yo se los muestro acá aparecen masculinos, pero en realidad son bipotenciales en cualquiera de los dos casos. ¿Qué pasa si a este embrión yo le doy testosterona? Estoy acá, ¿sí? Tengo genitales externos bipotenciales y yo le doy testosterona. ¿Qué le va a pasar a esos genitales? ¿No se van a desarrollar hacia masculino? Exacto, porque es bipotencial, ¿sí? Si yo a este embrión le doy testosterona, va a ser un desarrollo masculino. ¿Y las gónadas? Las gónadas van a ser femeninas, porque son desarrollos independientes. Fíjense que una cosa es la gónada, otra son los genitales internos y otra cosa son los genitales externos. Esto no sucede, o sea, nadie le va a dar testosterona a una embarazada, ni va a tomar por accidente testosterona a una embarazada. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Que las suprarrenales no funcionen bien y que produzca el feto hormonas androgenizantes internas, propias. Y esta androgenización, esta liberación de hidrodepiandrosterona, que no es testosterona, pero es una hormona masculinizante, puede virilizar un feto femenino. Entonces, nace y muchas veces se hace la asignación de sexo masculino porque tiene un falo grande, tiene bolsas escrotales, los testículos no están, ¿sí? Pero piensan que los testículos no han descendido y el falo puede ser tan grande que piensen que realmente sea un varón. Y muchas veces erróneamente se hace la asignación del sexo al nacimiento como masculino. La madre no tomó hormonas, pero bueno, hubo una secreción de las hormonas suprarrenales que hicieron que se virilice un feto femenino, que tiene ovarios, tiene trompas y tiene útero y tiene ¿qué porción de la vagina? ¿Qué opino? Tiene el tercio superior de vagina, porque a veces se queda detenido en esto que mencionábamos como seno urogenital. No completa el tabicamiento, perdón, en esta se ve mejor. No completa el tabicamiento y tiene como un seno urogenital. Acá se queda detenido. ¿Sí? Entonces tiene el conducto cloacal bien formado, pero acá a veces esto es permeable y a veces no, pero tiene un orificio común, tiene un solo orificio donde desemboca la uretra. Se queda detenido. El hombre tiene en realidad un seno urogenital, porque no tabica genital y, como le decía antes, genital y urinario. Entonces, eso es lo que chequeamos en una de las pruebas que se hace en la pesquisa neonatal. Se chequea a ver si no tiene si no tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Bien, eso se le hace a todos los recién nacidos. ¿Sí? Tenga bien diferenciados los genitales o no, pero fíjense como un feto que venía todo perfecto por exposición a hormonas masculinas endógenas propias puede hacer una diferenciación externa a masculino. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Por eso la importancia de conocer todos estos mecanismos. Cuando se hacía el diagnóstico, el cirujano decía, bueno, tiene ovarios, tiene útero, tiene trompas, es una nena. Entonces se hacía la cirugía de acortamiento del falo, se hacía la vagina, ¿sí? Se hacía una neovagina, se hacía una vagina y era como que se terminaba de formar ese pliegue urogenital.
El tema es que después muchas veces no sabemos si es porque esos andrógenos también actuaron a nivel del sistema nervioso, el comportamiento el comportamiento posterior de las personas no era el de la niña ideal que uno esperaba. Y ustedes fíjense que eran todas cirugías muy complejas porque llevan varios tiempos quirúrgicos. Después de esa pequeña vagina que se formó hay que dilatarla. O sea, yo nunca me imaginé cómo se dilataba una vagina en una niña, pero después era prácticamente el uso de dilatadores que son consoladores, y hablo de niños, ¿sí? Bueno, hasta que los chicos que fueron sometidos a este tipo de tratamiento contaron, digamos, que no estaban de acuerdo con ese tipo de cirugía. Entonces hoy en día, cuando tenemos algún caso, a nadie le gustaría, a ninguno de nosotros nos gustaría que nadie nos intervenga los genitales, ¿sí? El bebé no puede dar su opinión. Cuando esos bebés se hicieron adultos y pudieron dar su opinión, como que hubo una revisión de todo lo que se había hecho hasta ese momento, y hoy en día lo que se hace con los genitales externos básicamente es nada, ¿sí? Es decir, se espera a que sea una persona mayor que pueda dar su consentimiento para cualquier tipo de cirugía de adaptación. No se intervienen más los niños, ¿sí? Los bebés que no pueden dar su opinión. Entonces, en el momento en que esta persona pueda definir qué es lo que, si quiere hacer algún tipo de cirugía, qué tipo de cirugía se quiere hacer, lo podrá hacer con toda libertad. Lo que nos falta sí en el certificado de nacimiento no estar obligados a poner varón o mujer, sino poder poner ninguno, o poder poner nada, o no poner nada, ¿sí? Entonces esto es como una asignatura. Si bien antes, si se había equivocado el que vio el bebé virilizado, se equivocaba al momento del nacimiento y lo anotaba como un varón, y después la familia quería que se anote como nena, era a veces un juicio que llevaba como 10 años, porque había que hacer un cambio de identidad. Hoy en día es mucho más sencillo porque uno se ampara en lo que es la ley de identidad de género, y el cambio se hace mucho más rápido. Pero de todas maneras, si uno lo piensa bien, no tiene por qué hacer asignación al momento del nacimiento del sexo de una persona que todavía no puede emitir su opinión, ¿sí? El día que logremos superar esto, seguramente avanzaremos mucho en lo que es el reconocimiento de la personalidad de cada uno, y dejaremos de lado el concepto, todos estos conceptos binarios que tenemos. Porque tenemos, digamos, como individuos tenemos mucha variación en los fenotipos, y siempre queremos encajar todo en una casita, como si fuese matemática. Vuelvo al punto de partida. Y en eso nos equivocamos muchas veces, ¿sí? Entonces, un feto que es femenino se puede virilizar, por ejemplo, por una hiperplasia suprarrenal congénita, y esto no es un fenómeno raro, sucede más o menos una cada 10.000 nacimientos, 1 o 2 casos cada 10.000 nacimientos, ¿sí? O sea que no es una cosa tan infrecuente. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo todo para ser un varón? ¿Sí? Hay testosterona, hay hormona antimülleriana, pero tengo un cambio genético en el receptor de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona era la hormona que estaba desarrollando los genitales externos. Fíjense que está en la última etapa, ¿sí? Yo puedo tener un testículo normal, testosterona normal, conductos mesonéstricos que se diferenciaron en vasos diferentes, pero me falló el receptor de esta última hormona, de la dihidrotestosterona. ¿Qué genitales externos va a tener? A ver quién se juega. ¿No serían genitales externos bipotenciales? O sea, creo que los testículos no bajarían. Exacto. El pene. Exacto. O sea que sería esto, ¿sí? O sea, femenino, va a quedar como femenino, ¿sí? Porque va a ser el tabicamiento
no va a ser el tabicamiento en realidad porque no hay vagina, pero va a hacer esto. A ver si vuelvo. Va a hacer esta parte. No va a tener útero ni va a tener trompas porque tiene hormona antimülleriana. Pero esta parte de diferenciación de los 2/3 inferiores de vagina, acuérdense que es endodermo. Esto va con el desarrollo de los genitales externos. Entonces, tiene vagina, una vagina más corta, ¿sí? Porque le falta esto. Es una vagina más corta, pero tiene vagina. Los genitales externos son femeninos, porque no hace el desarrollo del pene, ¿sí? Tiene la vagina, y tiene un aspecto totalmente femenino. Como la dihidrotestosterona también interviene en la diferenciación del sistema nervioso, el comportamiento es femenino. Es más, el comportamiento es femenino, el aspecto exterior es completamente femenino, hay un exceso de testosterona, si ustedes se acuerdan, si la vieron en bioquímica, si no la van a ver, estas testosteronas ese exceso de testosterona que no hace dihidrotestosterona, va a volver hacia atrás en la vía y va a formar derivados de progesterona. Se va frenando la vía hacia atrás, entonces el desarrollo es francamente femenino. ¿Qué es lo que no tiene? Por ejemplo, no va a tener vello, tiene muy poco vello, estoy comparando con una mujer, ¿sí? Un desarrollo femenino completo. No va a tener vello y son más altas y tienen mucho desarrollo mamario, o sea, tienen unas lolas muy grandes, o sea que miren lo que les estoy describiendo, una chica alta, con muchas mamas, con menos acúmulo de grasa en las caderas, y ya les dije, bueno, altas y con poco vello, ¿sí? Casi todos son modelos, son muy lindas. Y se enteran, digamos, que es lo que no van a tener nunca menstruación porque no tienen útero. Cuando uno las estudia, porque por amenorrea, porque no tienen menstruación, se encuentra un cariotipo XY. Pregunta, sí, perdóname. No, justo eso iba a preguntar, ¿cuándo se dan cuenta? Iba a preguntar por el tema de la menstruación en la pubertad, entonces. Exactamente. Hasta ahí son normales, o sea, a nadie se le ocurre que tenga nada, ¿sí? Nos enteramos cuando no menstruan y se hacen los estudios. Entonces, ahí es muy importante, porque uno no le va a decir cariotipo masculino, no es un cariotipo masculino. Vuelvo al principio de la clase, si uno usa hombre, mujer, macho, hembra, pero en realidad es un cariotipo XY. No es un cariotipo masculino. Claramente se trata de una mujer, ¿sí? Esa chica es una mujer, tiene físico de mujer, comportamiento de mujer, no tiene dudas sobre su identidad sexual, no pasa por ahí, ¿sí? Bueno, si uno le escribe en un estudio, es un varón, que se arma realmente un lío que no tiene sentido, porque vuelvo al inicio de la clase, nosotros somos más que cromosomas, el sexo cromosómico será masculino, pero la identidad de género, el comportamiento, el sexo social de crianza y todo lo demás es femenino. Vuelvo, no son tampoco infrecuentes, ¿sí? Hay que sacar los testículos porque en general los testículos se quedaron en el abdomen o a veces están en algún punto del conducto inguinal y hay riesgo de transformación maligna. Siempre se los saca en la pubertad porque esos testículos que producen hormonas son los que posibilitaron su desarrollo en talla, en físico. Sí, me preguntaba. Entonces los testículos que produjeron testosterona, al acumularse la testosterona, terminaron produciendo progesterona. La progesterona, exactamente. Cuando ustedes vean cómo se producen las hormonas, van a ver que la progesterona es un antecesor de la testosterona. Entonces como que vuelve la vía para atrás. Y una consulta, en este caso, ¿no? En este caso de las chicas, las son chicas, con estas características. Los órganos sexuales externos, ¿cómo se desarrollan? Porque el desarrollo de la vagina, la vagina tenía doble origen, ¿se acuerda que les dije? La porción superior viene del conducto útero-vaginal y los 2/3 inferiores vienen con el desarrollo de los genitales externos. Al no haber dihidrotestosterona, el desarrollo de los genitales externos hace que esos 2/3 sean vagina.
Entonces tienen un saco vaginal. Con lo cual tienen relaciones sexuales normales. A veces pueden tener un poquito molestia al principio, pero tienen relaciones sexuales normales. Y el resto de la estructura también es femenina, sí. Todo es femenino. Y tiene, por eso les digo, hay testículos que hay que sacar por el riesgo, o sea, después de la adolescencia, por el riesgo de transformación maligna. Pero es una gónada en realidad, que es testículo desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista funcional es una gónada feminizante. Se la saca por el riesgo de tumor, ¿sí? Si no, uno lo podría dejar tranquilamente. Ok, gracias. Después, otra cosa que pasa, ¿sí? La complejidad que tiene esto es que, como les decía, este receptor está en el cromosoma X, o sea que en una familia uno puede ver las chicas altas y las chicas bajitas en la misma familia, y son todas mujeres y no hay varones prácticamente, ¿sí? Puede haber algún varón, pero lo que les quiero decir es que es una ligada al X, o sea, uno encuentra muchos casos en una familia. Después hay otra alteración que es muy común en una población, que es de la testosterona, no en el receptor de hidrotestosterona, sino en el pasaje que hay de testosterona a hidrotestosterona, una enzima que hay acá que se llama 5-alfa reductasa, que es la que hace la conversión de testosterona a hidro. Ese rasgo es muy común en una población mexicana, entonces nacen los chicos, nacen los bebés y tienen un falo muy grande, ¿sí? Parecen ser nenas, pero nenas de falo grande. Esto es reconocido por las parteras del pueblo y los anotan como varones, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la pubertad y tienen mucha secreción de testosterona, como la enzima no está totalmente inactiva, sino que es parcialmente inactiva, algo llega a pasar al hidrotestosterona. Entonces, están como en estado bipotencial hasta la adolescencia, y en la adolescencia completan su virilización. Esto es muy conocido en una región de México. Tienen un nombre particular que le dan en la zona porque ya la partera ya los reconoce y sabe que son chicos que van a terminar de virilizar en la adolescencia. Bueno, este es el mismo esquema que habíamos mostrado antes. Este es el esquema donde está ubicado en el brazo, este es el cromosoma Y, en el brazo corto del cromosoma Y, en la región que está debajo de la región pseudoautosómica, que es la región de apareamiento con el cromosoma X, está la región del SRI. Fíjense, esto se describió por primera vez en el año 1990. Durante años se estuvo buscando y se hipotetizó que estaba en distintas regiones. Miren, de 1959 es que se identifica recién que en el cromosoma Y estaba el factor de masculinización. Y del 59, recién en el 90, se pudo identificar el SRI. Es un gen chiquito, la verdad. Bueno, acá tienen un resumen, como cuando hay cromosoma Y, células de Sertoli, hormona antimülleriana, regresa el conducto de Müller y no hay útero. Cuando hay SRI, SOF9, tenemos las células de Leydig que secretan testosterona. La testosterona es la responsable de los conductos de transformar el mesonef, los conductos de Wolff, en los genitales internos masculinos. Y de la testosterona, la dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona es la responsable de la diferenciación de los genitales externos masculinos. Cuando no hay cromosoma Y, y fíjense que hay signos de pregunta, porque todavía hay muchas dudas de cómo es esta diferenciación. Tenemos ovarios, células de la granulosa, células de la teca, la formación de los folículos, que a su vez en cada ciclo van a dar estrógeno y progesterona. En el ovario, acá no hay hormona antimülleriana y no hay testosterona, por lo tanto no hay conductos de Wolff, hay conductos de Müller que van a dar los genitales internos femeninos. Y acá le faltaría la llavecita que diga no hay hidrotestosterona, entonces tengo genitales externos femeninos. Bueno, acá también los pliegues genitales van a dar ovarios, van a dar testículos,
en el testículo células de Sertoli, hormona antimülleriana, células de Leydig, testosterona. Si es, puedo tener ovogénesis o espermatogénesis y conductos sexuales, conductos müllerianos que van a dar útero, trompas de falopio, la porción superior de la vagina, o conductos de Wolf, que eran epidídimo, vasos deferentes, vesículas seminales y conducto eyaculador. Fíjense cómo acá le marca que cada proceso, si bien es cierto hay alguna conexión, son procesos que pueden ser interrumpidos de manera independiente. Estos son los grados de diferenciación sexual de los genitales, esto es de los genitales internos, estos son los estadios de Prader. Acá tenemos una graduación entre lo que es, vuelvo a decir, de lo normal, lo ponemos entre comillas, lo que es femenino normal, hasta lo que es masculino. En el femenino normal tenemos los 3 orificios, en el masculino, perdón, los 2 orificios, porque no tenemos el urogenital, tenemos uretra y tenemos vagina, mientras que en el hombre tenemos un seno urogenital común. Hay una sola desembocadura de los 2 aparatos. Y en el medio tenemos toda una serie de graduaciones que hacen que uno se pueda confundir o tenga dudas al momento de la asignación del sexo al nacimiento. Y esto corresponde a los genitales externos, desde un aspecto francamente femenino hasta un aspecto francamente masculino. Y en el medio tengo desde un pene cortito, con lo que parecerían ser bolsas escrotales, que siempre queda la duda si no son labios mayores fusionados. Entonces, bueno, con esto uno siguió durante muchos años para hacer la identificación, ¿sí? Bueno, acá esto está, los desórdenes de la diferenciación sexual, ¿sí? Puede ser XY con 2 ovarios, XY con 2 testículos, y parecer un varón, aunque tenga 2 cromosomas X, 2 ovarios, o parecer una mujer, aunque tenga cromosoma XY con 2 testículos. El hermafroditismo se le llama cuando uno en la biopsia de la gónada puede encontrar tejido ovárico y tejido testicular. Y la digenesia gonadal es cuando voy a ver la gónada y no tengo formación de tejido gonadal funcional. ¿Sí? Entonces, hermafroditismo es excepcional, podemos tener 1 en 1.000.000 también la frecuencia. Yo cuando hago la biopsia de la gónada que estamos estudiando encuentro tejido ovárico y testículo. Y la digenesia gonadal es cuando está, en vez de tener la gónada tengo tejido fibroso, a veces puede tener algún remanente de túbulo o de folículo, pero es un remanente fibroso, a veces es una cintilla. La hiperplasia suprarrenal congénita, que era lo que les mostraba, fíjense el aspecto que pueden tener los genitales externos, uno lo mira, pareciera, a veces tiene el falo y tiene, no sabemos si es un escroto bífero o labios mayores fusionados parcialmente, y en realidad cuando uno tiene dudas de qué sexo asignar, mejor no asignar nada, hacer los estudios genéticos, endocrinológicos y tratar de ver qué es lo que pasó y a partir de ahí tomar una decisión que será siempre una decisión parcial, digamos, hasta tanto que la persona puede expresar su voluntad. Bueno, acá les listo algunas de las cosas que hablamos. Falla en la utilización de testosterona, como era la deficiencia de 5-alfa reductasa, que era la enzima que catalizaba la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, o cuando falla el receptor de andrógenos, que falla completamente, entonces va a ser el fenotipo completamente femenino, el fenotipo externo, o cuando es parcial, que ahí vamos a tener genitales ambiguos. Y podemos tener que la gónada no funcione directamente porque no se desarrolla la gónada bipotencial, entonces vamos a tener una digenesia gonadal. Esta es una digenesia gonadal. ¿Sí? Si uno mira a la derecha, lo que va a ver aparentemente es una niña, uno le va a encontrar, no tiene dudas, y sin embargo también las estudiamos cuando no hay menstruación y no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como ser mama, como ser bello, y entonces nos encontramos con un cariotipo 46XY
y no hubo gónada, no hubo desarrollo de gónada. Entonces, como no hubo gónada, no hubo antimileriana, no hay testosterona. Como no hay antimileriano, tiene útero, trompas y genitales externos femeninos, ¿sí? Pero no hay gónada. Puede tener hijos, porque tiene útero y trompas, ¿sí? Con ovodonación puede llegar a ser estimulada y eventualmente puede tener hijos. Comportamiento totalmente femenino, ¿no? Cuando no hay células de Leydig, también va a ser un caso parecido al que mencionábamos anteriormente. Si no hay células de Leydig, no hay testosterona. La deficiencia de 5-alfa reductasa es la que les mencionaba, que puede tener unos genitales ligeramente ambiguos, pero la masculinización se completa en la pubertad. El hermafroditismo verdadero, ejemplo, ovario de un lado, testículo de otro, o a veces gónadas donde encuentran los dos tipos celulares. Fíjense, cosas que no comprendemos, la mayor parte de los hermafroditas verdaderos tienen cariotipos femeninos normales, masculinos normales, y algunos son mosaicos de dos líneas celulares distintas, como si fuesen dos gemelos que se hubiesen fusionado o que quedaran células de un gemelo en otro, pero realmente no podemos explicar cómo todas estas dotaciones pueden determinar que haya desarrollo testicular y ovario. Entonces yo digo que nosotros contamos las cosas muy linealmente, como si todo sucediera una cosa detrás de la otra, pero hay mucha variación que no la terminamos de entender. Así que bueno, les agradezco, se hizo largo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora o la hacemos después. Un poco contarles también de esto, que no todo es tan binario como uno lo quiere acomodar, porque en realidad sería más fácil si fuera blanco, negro, XX y para mujer, pero tenemos montones de variaciones. Y no estoy hablando de comportamiento, sí, estoy hablando nada más que de desarrollo embrionario, de genitales, ¿sí? Y lo que es comportamiento es muchísimo más complejo y no estoy especializada en eso, pero esta gran variabilidad hace que tengamos que ser extremadamente precavidos a la hora de realizar asignaciones de sexo, de definir cirugías, y de ser muy flexibles a la hora a veces de pedirle a los padres y decirle, bueno, miren, tenemos que esperar un tiempo antes de definir qué va a ser esta criatura, si es que podemos encajarla dentro de ese pensamiento binario al que estamos acostumbrados y con el cual nos hemos formado, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguien está vivo todavía? No, profe, ninguna. Ninguna pregunta, profe. Bueno, vayan leyendo. No, profe. Sí. Bueno, traten de leer esto, de repasarlo, y ya le digo, es importante para aprender la materia, pero más allá de eso es importante después para los conceptos que uno va desarrollando, ¿sí? Tiene una complejidad que es bastante importante. Bueno, sí. Una consulta me surge con todo esto. Al momento de estudiar nosotros, ¿sí? ¿Qué alcance le tenemos que dar a este tema, por ejemplo? Tenemos que llegar hasta la parte del sexo cromosómico, bueno, si cromosómicos sí, porque han hecho, pero no la patología, o sea, no tienen que ver la patología, pero sí tienen que saber, por ejemplo, qué hace la dihidrotestosterona, qué hace la 5-alfa reductasa, cómo se desarrollan los genitales externos, los internos y las gónadas, ¿sí? ¿Qué pasó ahí en cada uno? Bien, la patología uno la usa para ejemplificarlo, pero sí conocer cada paso y cómo es la regulación de cada uno de esos pasos. O sea, a ver, yo te pregunto, a ver, ¿cómo se desarrolla el ovario? ¿Sí? Entonces, la respuesta no es del mesodermo intermedio. ¿Sí? Uno tiene que poder contar de las células germinativas primordiales que llegan a la gónada bipotencial, que se desarrollan en los folículos y la corteza, ¿sí? O el desarrollo del testículo, uno tiene que poder contar que llegan las células germinativas primordiales, que llegan a los cordones sexuales, que son medulares, de dónde vienen los cordones sexuales, del mesodermo intermedio, del epitelio celómico, que ahí se produce la liberación de testosterona, por las células de Leydig, las células de Sertoli,
estimulan la liberación de testosterona en las células de Leydig y la hormona antimülleriana, ¿sí? En ese sentido, así con ese esquema general lo tienen que saber. Bien, por eso digo, hay que estudiarlo. Cuando ustedes lo estudien, le van a empezar a encontrar más sentido. No la cascada de genes, eso no, que lo tienen en todos los libros, pero eso no, pero sí, a ver, tenemos que poder entender la distancia que hay entre una dotación cromosómica y la diferenciación, por ejemplo, de los genitales externos de un individuo. Bien, así que es complejo, pero lo pueden sacar. Sí, cuando lo lean le van a surgir las dudas, tal cual. ¿Sí? Así que bueno, ustedes lo lean y ya saben que pueden ir preguntando. No importa que sea de un tema que hayamos visto para atrás, nos tomamos 5 minutos antes de empezar cada encuentro de los jueves y contestamos las dudas que ustedes puedan tener de trabajos prácticos o de temas que hayamos visto con anterioridad. Y eso no hay problema. Bueno, los invito a estudiar entonces, a leer y nos encontramos la semana que viene. ¿Sí? Hasta luego.